Desde la perspectiva de política de drogas, ¿qué importancia tiene la decisión que tomó hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Híjole, yo te diría que hay dos implicaciones bien importantes. La primera es que introduce de verdad la discusión de derechos humanos a las políticas de drogas y determina que el régimen de prohibición que tenemos hoy, además de ser inconstitucional, es demasiado intrusivo en la vida de los individuos. Y en ese sentido, pues nos acerca más a una discusión de derechos que a una discusión estrictamente punitiva o policial. Y la segunda es que nos pone un pasito más cerca de lograr genuinamente un cambio legislativo, un cambio de política pública que nos permita que en lugar del disfrute de derechos en un marco de excepción, es decir, a través de amparos individualizados, se pueda hacer pues de manera generalizada a través de una reforma ya que tome en cuenta pues no solo estas falacias de querer eliminar la oferta y la demanda, sino la realidad pragmática como es y cuáles son las herramientas que tendríamos que desarrollar para atacarla. Explícanos cuál es esta perspectiva de derechos humanos que mencionas y que fue fundamental, fue la premisa del proyecto que presentó el ministro Saldívar y que se aprobó. Pues básicamente lo que se hizo fue un argumento de decir hasta dónde tiene el Estado, con su legítima preocupación de proteger la salud pública, el derecho de intrometerse en la vida de los individuos, cuando estos individuos son adultos y quieren solventar una conducta que básicamente les hace solo daño a ellos. Esa perspectiva de derechos humanos lo que dice es, el Estado sí debe proteger la salud colectiva, sí debe tutelarlo, pero no debe ser paternalista en dictarle al individuo una sola manera de ser o una sola manera de tener conductas saludables. Y en ese sentido estamos viendo un cambio de foco, ya no es la política de drogas enfocada en la marihuana como sustancia, sino enfocada en el individuo que la consume o no. Y una vez que la enfocas en el individuo, entonces ya puedes plantear alternativas para decir, pues va a haber individuos que no la quieran consumir y a ellos estarán enfocados nuestros esfuerzos de prevención, individuos que sí la quieran consumir y tal vez no tengan ningún problema de salud, y individuos a los que a lo mejor el consumo se les salió de control un poquito en la gestión, a los que habrá que darles tratamiento y otro tipo de insumos para que puedan gestionarlo de mejor manera. Básicamente la voluntad que tenemos nosotros al querer traer a la legalidad el tema del cannabis es justamente poder limitar su consumo. Hoy en día en la ilegalidad no hay un solo control sanitario, no hay una sola supervisión, no hay una autoridad responsable de absolutamente nada y las personas que consumen no saben lo que consumen, de dónde viene, ni siquiera qué causas sociales ha generado el solventar ese mismo consumo. Yo te diría que la resolución de hoy no va a modificar los patrones de consumo de manera sustancial porque no habilita formas de suministro, porque no está pensada para procurar la sustancia ni a otros adultos ni mucho menos a menores de edad y porque significa la autorización en un circuito cerrado de cuatro personas que no tienen posibilidad de comerciarla. Pero en el largo plazo, incluso si se lograra la legalización o la regulación legal de la marihuana, eso es justamente el objetivo, es que queremos proteger a los más vulnerables, evitar que los chavos consuman y que aquellos adultos que decidan hacerlo lo hagan con la mejor información posible y con las mejores maneras de poder gestionar ese consumo para que no se vuelva adictivo.